Vamos a ir a la Biblia, Hebreos capítulo 11. Dios bendiga al pastor, al hermano Saúl, la iglesia. Ojalá Dios levantara en esta iglesia unos 10 Noé, ¿verdad? Unos 10 Noé que estuvieran acá, para que es una bendición tener gente así como hermano Noé en la iglesia, un anciano que tiene buena motivación, un anciano que todo el tiempo se mantiene con ese dinamismo. A veces lo vemos ahí en el sur y bueno, y desde que comenzamos comienza a platicar de Dios, ¿vale? Hasta que venimos y tiene tanto que habla de Dios. Traigo un pensamiento para este día. El pensamiento es: con tu fe puedes hacer grandes cosas. Hebreos 11, verso 1. Leemos 2 versículos nada más. O 3 versículos. Dice la palabra de Dios así: esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, añade bendición a mi vida. Añade bendición a mi vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Añade bendición a mi vida. Añade bendición a la iglesia. Añade bendición a la iglesia. Cuando hablamos de la fe, hermanos, la fe es algo que es bien difícil de explicar. Es bien difícil porque a veces uno piensa que puede tener fe y no tiene fe. Y en algunas ocasiones hay fe en uno, pero no hay el don de fe, porque una cosa es que usted tenga fe, otra cosa es que usted tenga el don de fe. El don de fe. Cuando usted tiene el don de fe, usted solamente pide que se hagan las cosas y se hacen. Jesús dijo: y la fe no crece mucho. No hay fe gigante. No hay fe gigante. La fe no más que crece como un grano de mostaza. Aleluya. Pero poderosa. Poderosa. La fe es como un grano de mostaza. Jesús dijo: si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate de aquí y vete para el mar, y te obedecería. Le dijeras a este sicómoro: quítate de aquí y vete para allá, y te haría caso. La fe es algo que una vez se cuenta que un científico decía a sus alumnos: para ser exitosos en la vida tenemos que transformar lo invisible en visible. Y los alumnos se quedaban pensando y decían: ¿cómo podemos transformar lo invisible en visible? Y para ellos era nuevo, pero ya en la palabra de Dios eso no es nuevo. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Dice que todas estas cosas que usamos, estos aparatos, la Biblia, estos lentes, todo lo que usamos, nació en la mente de un hombre, de una mujer. Estaba en lo invisible, pero luego lo transforman en visible, y es así como pueden usar un teléfono, un micrófono, un teclado, una batería. Es así como se pueden usar estas cosas que eran invisibles, que solo estaban en la mente, en el pensamiento, pero que hoy se pueden usar porque alguien las transformó en visibles. La Biblia dice que la fe es la certeza, es la seguridad de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve.
El apóstol Pablo dice que lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Así dice el apóstol Pablo, lo que se ve, dice, no es por fe, sino que lo que se ve ya está, ¿para qué vamos a estar esperando? Usted espera las cosas que no se ven. Un hermano comentaba en una oportunidad que lo mandan a pastorear en una iglesia y cuando llega hay 5 personas, pero había un templo grande y habían sillas, muchas sillas, pero 5 personas se congregaban en el templo y él tomó un bote de aceite de oliva, oraba por el bote de aceite, antes de que llegaran los 5 hermanos, ungía las 100 sillas que había y le decía: Señor, bendigo a estos hermanos, los bendigo a estos hermanos, y los saludaba. La Biblia dice que los antepasados saludaron las cosas por fe, los saludaba: yo los bendigo a estos hermanos, y les daba la bienvenida, y solo 5 llegaban y él decía: Dios bendiga a esta gran multitud. Al pasar los años, el deseo se fue concedido. Aquella iglesia llegó a ser una iglesia poderosa, una iglesia numérica, una iglesia grande, porque lo que es por fe son aquellas cosas que usted no ve, que usted no las ve, y parece que cuando la fe actúa es cuando las cosas se ven más imposibles. Sabe que Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Un día un niño le preguntaba a su papá, lo había estado escuchando predicar, y el papá había estado predicando acerca de la fe. Y el niño le decía: papá, ¿y qué es fe? Y el papá le explicaba de una manera, le explicaba de otra manera, y el niño no entendía, y le decía al niño: no entiendo qué es fe. Tenían un sótano del papá donde bajaban por las escaleras, y el papá bajó con la luz prendida, pero una vez estaba abajo, apagó la luz y llamó a su niño pequeño y le dijo: hijo. Y el niño le dijo: ¿dónde estás? Estoy aquí abajo. Y el papá le decía: tírate. Y el niño le decía: no me puedo tirar porque me voy a golpear. Y el papá le decía: no, tírate, solamente tírate, yo te voy a cachar en mis manos, no te vas a golpear. Y tanto estar batallando que el papá le decía que se tirara, y el niño no. Por último el niño se anima y se lanza al sótano, y el papá lo hace cachado con su brazo, y le dice el papá: ¿me veía dónde estaba? Y el niño dice: no te veía. Y le dice el papá: ¿ahora entiendes lo que es fe? La fe es cuando te tiras sin ver nada. Parece que se oía la bulla, que aquí ya se había acabado, que aquí no había nada, que aquí había finalizado, que aquí ya no había nada. Parece que se oía la bulla que aquí querían vender este local, pero hubo alguien que le creyó a Dios, y porque le creyó a alguien, a Dios están ustedes aquí. Me imagino que hermano Salud, cuando vino acá la primera vez, era bastante difícil venir solamente con su familia, solamente con algunos 2, y irse con unos 2, y lo peor del caso es cuando usted oye: no, ahí ya no se levanta. Solo la familia éramos. Sí, ahí ya no se levanta. No, ahí es por demás, ahí es de gusto. Y el diablo está mandando mensajes, pero el que tiene fe, esos mensajes no le filtran, esos mensajes no le llegan. La Biblia dice que tenemos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación y el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio. Gloria a Dios. La Biblia, cuando tenemos fe, podemos hacer que sucedan milagros de la nada. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, se halla una historia de una mujer. En el capítulo 4, verso 1, se halla que una mujer había quedado viuda y había quedado endeutada. No sé si lo han leído. Endeutada. Miren, el marido de ella era buen cristiano. Allí el pasaje lo dice, ustedes lo leen. Dice que era temeroso de Dios y era siervo de Eliseo. También, él es tu siervo, tú sabes, tú lo conoces, que era temeroso de Dios. Pero
tenía un mal. Era temeroso de Dios y temía a Dios, pero le gustaba andar prestando. Era temeroso de Dios, la Biblia lo dice, pero tenía ese mal que le gustaba andar prestando con la esperanza de pagar, porque el que es temeroso de Dios paga. El que es temeroso de Dios paga, que sea como sea, pero paga, que sea de 5 en 5, pero paga. Paga. El que es temeroso de Dios paga. Pero lo que él no sabía es que la vida que tenemos es prestada y que en cualquier momento se nos va. Él buscó prestado con la esperanza de que iba a pagar. Pero sus días ya estaban contados y se murió. Y una vez le dan sepultura, el prestamista llega a la casa y le dice a aquella mujer que había quedado viuda: tu marido me quedó debiendo. Es una buena deuda la que me debe. Y de la única manera que me pague es que me den 2 hijos como esclavos. Que trabajen para mí. Que trabajen para mí hasta que me paguen. Hasta que me paguen lo que me quedó debiendo tu marido. La mujer era temerosa de Dios y dice que acudió al profeta. Y esta mujer, dice la Biblia, que era hija de los profetas también. Hija de los profetas. Y acudió al profeta Eliseo y le dijo: tú sabes que mi marido era temeroso de Dios, temía a Jehová, pero él dejó una deuda pendiente y el acreedor me está pidiendo que le dé 2 hijos como esclavos. Y Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Ella dice: nada. Lo único que tengo es una vasija de aceite. Aleluya, gloria a Jesús. Es una vasija de aceite. Una vasija de aceite para pagar $1000, por decir así tampoco. Una botella de aceite para pagar una deuda de $1000 en poco. No ajusta para nada. Y le dijo Eliseo: manda a tus hijos a la casa de los vecinos, mire cómo obra la fe. Anda que presten vasijas, que presten tinajas, que presten lo que sea. Y salieron y anduvieron buscando vasijas, eran como ollas en ese tiempo, una vasija. Andaba a buscar esa vasija. Y de la vasija que tenés, de la botella de aceite que tenés, comenzó a llenar vasijas vacías. Y comenzaron a llenar tinajas, cántaros tras cántaros. De una botella, llenaban y llenaban y llenaban y llenaban. Y luego que se llenan todas, y le dice ella a sus hijos: vayan y busquen más vasijas. Sus hijos le dicen: mamá, ya no hay, los vecinos ya las prestaron todas las tenemos aquí. Dice la Biblia que hasta entonces cesó el aceite. Y Eliseo le dijo: ahora vas a hacer algo, vender ese aceite, pagar lo que debes, y lo que te quede, de eso vivís tú y tus hijos. ¿Qué tienes en tu casa? Esa es la pregunta. Una vasija de aceite. El aceite es bien importante, que no nos debe de faltar. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Quizás a usted se le pueden acabar los $. Quizás a usted se le puede acabar hasta el apetito de comer. Pero el aceite del Espíritu Santo no debe de faltar en su vida. Se nos puede ir acabando todo, pero la unción del aceite del Espíritu no se nos debe de acabar, porque si se nos acaba, allí sí no tenemos nada. Pero ella tenía una vasija de aceite, y con esa vasija de aceite se hizo el milagro que ella necesitaba. También en el mismo libro, en el capítulo 7, se halla que por la fe podemos vencer los obstáculos, cualquiera que sea, no importando nuestra condición. A veces uno pone excusas para venir a la iglesia porque tal vez le duelen los pies, tal vez le duele la cabeza, tal vez se siente enfermo, y a veces no siente nada uno, pero cualquier cosa dice. En el capítulo 7 del mismo libro que he citado, dice que Samaria estaba siendo sitiada por los asirios. Y miren, era tanto el hambre que la cabeza de un asno, de un caballo, se
se vendía por 1000 ciclos de plata. Y compraban, según el hambre que había, hasta el estiércol de paloma. Eso dice la Biblia, un spot valía como 50 ciclos de plata, una platadita de estiércol de paloma. Y eso no era para bono, era para comerse, según el hambre que había. El sitio de Samaria estaba, los enemigos ahí estaban, pero los leprosos eran despreciados. Los leprosos, usted sabe la historia, todo el que parecía leproso lo sacaban de la ciudad. Y Samaria estaba siendo sitiada por los enemigos, pero dice que andaban 4 leprosos fuera de la ciudad. Y ellos dijeron, aquí no estamos haciendo nada. Oiga bien, no podemos entrar a la ciudad, no nos dejan. Somos leprosos, no nos dejan. Si nos quedamos aquí pegados al muro, nos morimos de hambre. Hagamos una cosa, dijeron ellos, hagamos una cosa. Vamos al campamento de los sirios. Si ellos nos conceden la vida, vamos a vivir. Y si ellos nos quitan la vida, pues nos morimos, pero vamos. Pero vamos, hagamos el ánimo y vamos. 4 hombres enfermos, despreciados por la sociedad. El pueblo no los quería, eran leprosos. La mujer no los quería en la casa tampoco, eran leprosos. Sus hijos tampoco. Todo el mundo no les hacía caso, no habían amigos. Los echaban a la calle, los echaban al desierto, los despedían. Que se murieran como animales en el monte, lejos de la sociedad. Ellos dijeron, vamos. Mire lo que Dios hace cuando uno toma la decisión. Dice que mientras ellos iban de camino, Dios hizo que los sirios oyeran que era un ejército, que iba, un poderoso ejército. Dice que dijeron ellos, esto no es nada más que el ejército de los egipcios y los heteos se han unido y vienen y nos vienen a atacar. Y imagínense quiénes eran los que iban. 4 leprosos, hediondos, enfermos, malolientos, llenos de pus. Esos eran los que iban caminando con de ellos. Y ellos dijeron, es el ejército de los babilonios de Egipto y los heteos que se han unido y nos vienen a atacar. Y comenzaron huyendo. Y dice que cuando estos leprosos llegan, el campamento de los asirios estaba vacío. Y ellos dicen llegan al primer campamento y comienzan a esconder comida, oro y plata y vestidos. Llegan al segundo campamento y comienzan a esconder vestidos, oro y plata. Luego ellos dicen, no estamos haciendo bien, si seguimos haciendo esto, nos alcanzará nuestra propia maldad. Vamos, hoy es día de buenas nuevas. Vamos y demos esta noticia, digamos que hay comida. Que ya no sigan comiendo estiércol, que ya no sigan comiendo cabezas de caballo, que hay comida, mucha comida. Dios hace algo por medio de usted cuando usted toma la decisión. Por medio de la fe, vencemos los obstáculos, vencemos aquellas cosas que nos detienen. Muchas veces hay gente que se detiene por cualquier cosa, Podemos vencer los obstáculos. Hay gente que no predica porque dice que no sabe leer. Hay gente que no canta porque dice, no, yo no sé leer, ¿cómo voy a aprender un canto? No. La Biblia dice que los que esperan en Jehová son como las águilas. Los que esperan en Jehová son como las águilas. Las águilas envejecen. Pero cuando envejecen, ellas saben el secreto cuál es. Buscan la parte más alta. Se quitan las plumas, se quitan las uñas, se quitan el pelo. Se le caen las escamas de los ojos, se transforman de nuevo y vuelven a ser una nueva águila. ¿Sabe que hay gente que dice, yo no, porque yo estoy enfermo, yo no sé leer, no sé escribir? Una hermana allá tiempos en la iglesia decía que no se sabía ni la O, pero eso no puede ser ningún obstáculo. El águila no sabe leer, no sabe escribir, y ese vuela a las alturas.
y desde las alturas Él ve la comida que Dios le pone. Él sabe dónde está su comida. Él vuela donde está la comida y halla la presa. Con la fe podemos vencer cualquier obstáculo. Con la fe no hay nada que nos detenga. La fe, por la fe está el Evangelio siendo predicado el día de hoy. Sabe que Satanás quiso detener la iglesia muchas veces, con espada, con castigo, con hambre, con leones, con fuego, con persecución, y nunca la pudo detener hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Nosotros gozamos lo que aquellos sufrieron, porque a usted nadie lo castiga, a usted nadie lo ha golpeado, quizás por causa del Evangelio. A usted por causa del Evangelio nunca le han pegado un machetazo, por causa del Evangelio nunca le han pegado un balazo. Y en aquellos tiempos, matar a un cristiano era un privilegio para ellos, con la intención de detener el Evangelio, pero el Evangelio es de fe. Cuando Jesús dijo, mire la fe como es, Jesús dijo, vayan y prediquen este Evangelio a todo el mundo. Era una misión bastante difícil para ese tiempo. ¿Y cuáles eran los medios más avanzados que había? Que eran los barcos, los camellos, los caballos. Se puede decir que el que tenía un camello, ese tenía, ¿qué puedo decir? Un gran vehículo de alto modelo, porque podía pasar el desierto, podía caminar encima del camello 40 días y 40 noches, porque el camello bebe y come y puede vivir hasta 40 días después de una comida y después de una bebida. Alguien dijo una vez por ahí que habían cristianos camellos. Y el cristiano camello es aquel que come hoy, vino al culto y se asoma al mes a los 40 días otra vez, ¿verdad? Pues sí, porque es una sola comida y no lo va a ver el otro domingo y el próximo domingo, sino hasta que pasen 4 domingos. 4 domingos, una sola comida, y con esa sola comida tiene. Una sola bebida y una sola, con esa bebida tiene. El caso no se despacha, cabal. Se quedó del todo. Con la fe podemos vencer cualquier obstáculo que sea. Con la fe podemos hacer que sucedan sanidades. Podemos hacer que sucedan milagros. En una ocasión yo andaba pescando. Y cuando salí de pescar, una de mis hijas estaba llorando con un dolor de pies. Pero no hallaba puesto, es que gritaba del dolor de pies. Yo le pregunté a mi esposa qué había hecho, ella me dijo nada. Y no había nada. No había nada. Yo vine para todos lados, no había nada. No había nada. Y lo único que había en la zaranda fue, mire, la fe, usted no ocupa de que tenga una inyección que valga $25. La fe hace grandes cosas. Yo lo que vi en la zaranda fue un sobre de café, y ni buen café, sino que café toro. ¿Sí? Esa bolsa de café le ocupé en una página, le eché agua, le eché un poco de sal y lo batí. Oré por mi hija y le dije, en el nombre del Señor te voy a poner este café. Y la llené de café, la envolví con una toalla y le dije, en el nombre del Señor te va a caer bien. No habían pasado ni 10 minutos cuando estaba bien dormida y amaneció dormida. Y cuando ya había amanecido, le dije, te duelen los pies, no me duele. Y un hermano me decía, ¿será que el café es medicina? Los doctores dicen que es malo, pero es que Dios hace un milagro. Sí, Dios hace un milagro. Yo eso fue lo que le puse, café, agua y sal. Y la vendé con café porque no hallaba más nada que hacer. Y oré por ella. Y no fue el café, ni fue la sal, ni fue el agua. Fue Dios obrando. Fue Dios obrando. La Biblia dice en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 32, dice que el apóstol Pedro andaba orando
estaba un enfermo que se llamaba Enea. Y Enea dice que era paralítico. Tenía 8 años de parálisis. 8 años de parálisis. Según la fe que nosotros tenemos, desde que el médico nos dice, para usted hay poca esperanza, desde ahí uno viene que es un solo llanto para casa. Un solo llanto para casa. ¿Y qué te dijeron? Más que esa es la pregunta que le hacen a uno cuando uno viene a la casa. ¿Qué te dijeron? No, pues el doctor dice que estoy acabado, pues que aquí ya estuvo. Que aquí ya estuvo. Y uno hasta en ganas de dar, a ver, por la vez que uno tiene, hasta ganas de darle y allá encargar la caja. Y ya estaba pagando adelantada. Y mandar a hacer ya la sepultura, pues si algunos que ya la tienen adelantada. Y todo lo que a uno le dicen, ¿y qué te dijeron? No, porque no tengo esperanza, que me voy a morir. Y eso es verdad, pero no es todavía. Tienen que pasar no sé cuántos años. ¿Y qué te dijeron? No, ya no hay esperanza. Mire, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Eneas tenía 8 años. Lo que nos están leyendo es que Eneas se llamaba. Ya lo había hecho, capítulo 9, versículo 32. Y dice que andaba orando por todos. Y allá ese paralítico que estaba allí. ¿Y sabe qué fue la palabra que Pedro usó? Y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. No hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Yo conozco un testimonio cuando el hermano Dios estaba en Tuco. Estaba una muchacha que había sido infectada con el virus del VIH, SIDA. Y ya no había esperanza para ella. Ya estaba en la cama, ya no se levantaba. Y estando en esa condición, que ya no se levantaba de la cama, la mamá, como los papás siempre son así, mandaron a llamar a los hermanos de la iglesia. Estuvieron yendo, orando por ella. Nadie sabía lo que Dios estaba haciendo. Nadie sabía. Luego le hacen el llamado a los días de estar orando por ella, que aceptara a Jesucristo, lo acepta. Un día sorprende a los hermanos que iba llegando, un poco temblorosa, que se iba para allá, que se iba para acá, pero llegó a la iglesia. Y siguió yendo, y cada día iba cambiando, Según lo que el hermano Dios nos contaba es que después ella se fue a hacer el examen, porque ya no era aquella mujer que se andaba cayendo, se había transformado en una mujer bien potente, ya, y por las dudas se fue a hacer el examen nuevamente y salió que ya no tenía SIDA. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, Dios la había sanado. Ese texto no está de gusto, que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Ese texto no está de gusto. Ahí. Por la fe, nosotros volaremos como paloma sin tener alas. Isaías 68 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas a sus ventanas entre las nubes? ¿Quiénes son estos? Isaías 60, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas a sus ventanas entre las nubes? ¿Y usted quién cree que son? Isaías hace la pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes somos? Somos nosotros. ¿Quiénes son estos? Léanlo, Isaías 60, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas? Pero para eso se necesita fe. Vencer los obstáculos de la duda, vencer los obstáculos de la incredulidad, no prestar oído a lo que dicen los demás, porque sabe que allá afuera hay gente que está desanimando,
A veces hasta la iglesia manda a Satanás gente que está desanimando. Hay gente que dice, yo sinceramente, dice, no creo que fulano se salve. Y hay gente que está acosada que dice, si te salvas vos, me salvo yo. Platicaba con el pastor cuando vine, decía que yo más antes me gustaba comprar la prensa. En la prensa había un juego que venía allí y decía, busca las 7 diferencias. A veces eran 2 pasajes iguales, se tiene que buscar las 7 diferencias. A veces eran 2 casas iguales, a veces eran 2 animales iguales, pero que usted tenía que llegar a 7 diferencias en ellos. Y las 7 diferencias ahí estaban, pero uno no las veía. Y decía el pastor, cuando la gente no ve, puede pensar que somos igual que ellos. Puede pensar que somos igual que ellos, pero no somos iguales. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo vivo en el mundo y ellos viven en el mundo también. Visten como yo visto y comen de lo que yo como. Pero la diferencia es que yo he aceptado a Jesucristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y esa diferencia la tenemos que tener. La tenemos que tener, esa diferencia, esa fe segura. Y por esa fe tendremos que volar por los cielos, surcar los cielos, pasar los cielos. El apóstol Pablo, cuando describe a los tesalonicenses, les dice, no quiero que ustedes estén viviendo como viven los demás, o que ignoren la palabra de Dios como la ignoran los demás, los que no tienen esperanza. Porque el mismo Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, vendrá del cielo. Mire, por la fe lo que sucede. ¿Cree usted que hay hermanos que ya tienen 200 años de que murieron? Hay hermanos que tienen 1000 años, 2000 años, los apóstoles tienen 2000 años y más de que murieron. Solo el último apóstol casi ya tiene los 2000 años. Y de la sepultura, el día que con voz de mando y trompeta de Dios, Jesús le diga a ese apóstol, a esa hermana que se levante de la tumba, se levantará de la tumba. Dice que los que están muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego, dice el apóstol Pablo, él pensaba estar vivo todavía. Y luego los que hayamos quedado, seremos transformados. Seremos transformados. Y así estaremos con el Señor para siempre en las nubes, dice. En las nubes. ¿Saben que eso de las nubes no es que sean las nubes? Sino que ha oído la palabra que dicen algunos, fulano anda en las nubes, cuando está elevado, cuando se ha engrandecido. Nosotros estaremos en las nubes también con el Señor, porque Él nos ha levantado. Pero Él nos ha levantado con poder, ¿verdad? Él nos ha levantado. Las promesas bíblicas de Dios es que un día vamos a ver al Señor. Hoy no lo podemos ver. La Biblia